Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este segundo encuentro sobre herramientas para la regulación nominal de viviendas con un enfoque especial de perspectiva de género. Esta actividad que empezamos la semana pasada y va a concluir hoy se ha organizado desde el Instituto junto con la Dirección de Justicia de Paz Letrada de esta Corte y el Observatorio de Mecanismos de Titulación Inmobiliaria como garantía de una vivienda digna e información territorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de empezar con la actividad de hoy, que está a cargo de la doctora Lorena Muñoz y la doctora Natalia Barriviera, vamos a darle la palabra al doctor Sebastián Martínez, titular de la Dirección de Justicia de Paz Letrada, que también está ahí con María Silvia Morelo. Bueno, gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y a todas. Segunda parte de aquello que empezamos la semana pasada, el día 19. Hoy Natalia y Lorena, si no me equivoco, están en el mismo lugar físico, ¿sí? Sí. Bueno, Hoy sí. Buenísimo. Y sé que nos han preparado un material específico, ¿sí? Una suerte de guía, que puede llegar a ser un disparador para muchas cosas, para esta propia actividad de hoy, sino también para que se la queden. Decirles, que seguramente después, en todo caso, será la ronda de preguntas si no tenga tiempo. Es que prefieren también que después pregunten. Si quieren usar la modalidad de ir preguntando mientras tanto, tal vez sea más interesante. Pero bueno, de nuestra parte, anticipamos ya el agradecimiento y decimos que esto es el comienzo, ¿está? Esto es el comienzo de una relación y de una actividad que vemos va a fructificar. Tal vez dejemos pasar un tiempito a ver qué sucede en la práctica cotidiana, cómo todo este material y este conocimiento, a ver si los distintos operadores, desde el lugar que fuere, lo pueden aprovechar. Bueno, gracias y los dejo en compañía de Natalia y de Lorena, cualquiera fuera la que vaya a empezar. Arranco yo hoy. Ahora que anda bien la conexión. Y ahí vamos a compartir. Y ahora están viendo. está compartida en pausa, dice. Fíjate, volver a compartir de la otra manera. Ahí está. ¿Se está viendo? No, me parece que no se está viendo. Todavía Sí, no. Todavía no. Bien. Por ahí la opción ventana, creo que era más cómodo. ¿Viste que te dice pantalla o ventana? A ver, fíjate. ¿Querés dejar de compartir y probar esa de nuevo? A ver, ahí mandé. No, bueno. A ver ahí. Ahí estamos viendo. Si querés Bien, probar ampliar la pantalla. O si no, lo paso desde acá como hicimos hoy, ¿les parece? Si es el Power. Ahí no se ve. Fíjate la otra opción que te dice, a ver, abrí, no, de Pero vuelta se de compartir. descompaginó. Ahí, fíjate. Natalia, Lorena, se hacen referencia al Power, si quieren lo mando desde acá. Sí, porque no sé qué pasó que se Ya lo cargo, ya lo cargo. Ah, no, ahí está. A ver ahí. Ahí lo vemos con las siguientes filminas al costado. ¿Podrían probar a ampliarlo? Ay, nosotros no. ¿Por qué ahora es así? Está bien, se los paso desde acá, creo que va a ser más fácil, ¿sí? Sí, por favor, porque no sé qué toqué. Ya lo cargo. Algún momento. Entonces, viste que cuando tocamos las otras cuestiones se descompaginó. Ya lo cargo enseguida. Para tranquilidad de ustedes, hay peores que ustedes en esta materia. Están acá del otro lado. Y eso que veníamos cancheras con el Zoom, con el Meet, que no nos gusta tanto, pero con el Microsoft ya se nos descompaginó de vuelta. Nosotros ni Tenemos nos que hacer un curso acelerado. atrevemos. Ahí está, ahora sí. Ahora sí sí. Está bien. ¿Recuerdan esto de tomar el control? Sí. Ahí ya está, perfecto. Excelente. Genial. Bueno, ahí ahora si sí. querés. Bueno. Ahí está. Bueno. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por compartir nuevamente este espacio. Y bueno, la idea con Natalia es
No, que tenés que mirar ahí. Porque La nosotros cámara, miramos, nos estamos claro. mirando. Que, bueno, volver a compartir este espacio con la idea de seguir profundizando estos conceptos que empezamos a ver en el encuentro anterior, y por ahí la idea de este segundo encuentro era conversar ya sobre cuestiones específicas que estuvieran vinculadas con el tema de la vivienda y la perspectiva de género, y la cuestión, como decíamos nosotros, que es por ahí el aspecto que nosotras trabajamos desde el observatorio, la cuestión de la titulación como un aspecto del derecho a una vivienda digna, que también hace a la misma, más allá de las condiciones edilicias, lo que tiene que ver con los servicios del inmueble, de la vivienda y demás. La titulación es un aspecto sumamente importante porque garantiza, como decíamos en el encuentro anterior, la tenencia segura sobre ese inmueble, la posibilidad de no ser despojado, de no estar amenazado con situaciones de desalojo, de también garantizar que la persona pueda invertir en esa vivienda porque va a estar seguro que de ahí no va a ser, digamos, no se lo va a quitar de su vivienda, no se lo va a intentar desalojar, entonces que también inviertan en las condiciones edilicias, y esto evita muchos accidentes en viviendas que sabemos que por ahí no cuentan a veces con los requisitos de seguridad y edilicios necesarios para vivir dignamente. También la posibilidad de acceder a servicios cuando uno tiene los títulos, y la posibilidad también de acceder no solamente créditos hipotecarios, porque a veces ya son instancias, digamos, más avanzadas, quizás para las situaciones en las que a veces vemos cotidianamente, pero sí quizás para acceder a la posibilidad de que les den algunos planes estatales que les puedan dar material para mejorar esa vivienda, o que se puedan acercar y, digamos, poner como respaldo la titulación que tengan de esa vivienda para acceder a una serie de beneficios para mejorarla. Así que bueno, esto es un poco repasando, retomando algo de lo que vimos y por qué la titulación consideramos que es algo sumamente importante dentro de este gran derecho que es el derecho a una vivienda digna. Y también qué situaciones son las que queríamos conversar con ustedes a partir de las charlas que habíamos tenido con María Silvia. Situaciones en las cuales, y acá es digamos, donde atraviesa la perspectiva de género, en qué situaciones entendemos que ustedes se pueden encontrar dentro de situaciones que tratan en la justicia de paz y que también podemos ver en otros espacios, pero bueno, puntualmente que a ustedes les toque tener que resolver. Situaciones en las cuales quizás por una situación de violencia o por una situación de separación, más que todo en el caso de convivientes, el conviviente debe ser excluido del hogar por una situación de violencia, o decíamos eventualmente una situación de separación, pero más que todo ante una situación de violencia, y queremos que continúe la conviviente en el inmueble, porque quizás es ella la que se quede con los niños, niños y niñas que forman parte de esa familia, pero ella no tiene la documentación que pueda avalar esa tenencia segura en el inmueble, no tiene los papeles, la documentación que la respalde para poder quedarse ahí, y entonces ahí nos puede entrar la duda o podemos tener que resolver esta situación de a quién le atribuimos la vivienda desde este aspecto de tener el respaldo de la titulación. Y acá nos podemos encontrar, primero planteamos una situación que sería un escenario, si se quiere, más favorable, ¿sí? En el cual tenemos que excluir al conviviente, quizás por una situación de violencia o porque se han separado, y él es quien se va del hogar, pero que él, el hombre, es quien tiene la documentación que acredita la titulación de la vivienda, ¿sí? Pero sin embargo, la que queremos que continúe en la vivienda, porque es quien está con los niños y niñas que forman parte de esa familia, es la mujer. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Que el conviviente hombre, que es quien tiene la titulación, no tenga inconveniente en trasladarle, digamos en estos términos, la tenencia segura a favor de la conviviente, que es la que se va a quedar en el inmueble, ¿sí? En la vivienda. Entonces, ¿qué documentación puede llegar a tener
el conviviente para acreditar, para respaldar su titulación en el inmueble. Puede tener un boleto de compra-venta, puede tener un acta de la afectación a la ley Pierri, puede tener una escritura, ¿sí?, de adquisición del bien, el título suficiente, o puede tener una tenencia precaria en el caso de un inmueble fiscal, que es un acto administrativo que otorga esta tenencia sobre el inmueble. Estos son escenarios, situaciones que nos puede presentar esta documentación. Y la situación sería la siguiente: el hombre es quien deja el hogar por una situación de violencia, por una situación que decide irse, y quiere dejar a la mujer, a su conviviente, con la documentación necesaria que la respalde para una tenencia segura. Si él tuviera un boleto de compraventa, bueno, ahí lo que podemos sugerir es la realización de una cesión de ese boleto. Nosotros después vamos a facilitar un modelo, ¿sí?, o incluso en el marco del observatorio nosotros también podemos acompañarlos a hacer un escrito sencillo donde el conviviente le firme a ella la cesión del boleto de compraventa, que es lo que a él lo respalda con la titulación, y se la transfiere, se la cede a la conviviente, que es quien queda en el hogar con los niños viviendo ahí, niños y niñas. De esta manera la respaldamos a ella. Si él tuviera lo que lo respalda al conviviente es un acta de afectación de la ley Pierri, lo que se puede hacer es una cesión de derechos de la ley Pierri. Eso debe hacerse ante un escribano público, cualquier escribano de registro, que le ceda los derechos de la ley Pierri. Y así se lo cede el conviviente a la conviviente y ella queda con una tenencia segura sobre ese inmueble y el día de mañana puede consolidar. Después vamos a terminar de explicar el procedimiento de la ley Pierri. Si el conviviente es quien tuviera la escritura, el título suficiente sobre la vivienda, lo que podría hacer es directamente transmitirle, ¿sí?, el título, transmitirle la propiedad del inmueble a la conviviente, y acá podemos sugerirles que, después vamos a explicar cómo es el procedimiento, que vayan a la Escribanía General de Gobierno, donde acá sí se puede hacer una escritura, se llama escrituración social, porque es una escritura gratuita, donde le pasa directamente el derecho real de dominio el conviviente a la conviviente y la deja totalmente respaldada y resguardada a ella. Y la otra situación, que por ahí puede haber más escenarios, nosotros tomamos estos, que son algunos de los cuales nos podemos encontrar, sería que el conviviente tuviera una tenencia precaria sobre un inmueble fiscal, sobre lo que son tierras fiscales del dominio privado de la provincia o el municipio. Y acá lo que se puede hacer es dirigirse a la entidad estatal, si fuera de la provincia, la Dirección Provincial de Inmuebles Fiscales, y solicitar que, digamos, la tenencia ahora sea transferida a la conviviente, que es quien se va a quedar ocupando esa vivienda con el grupo familiar, ¿sí? Esto sería un escenario, digamos, más favorable. Ideal sería. Ahora vamos a otro escenario que quizás puede ser, lamentablemente, más habitual, donde el conviviente, pasamos si querés de la filmina, donde el conviviente sea quien tenga la titulación, o sea, alguno de estos instrumentos que respalde esta tenencia segura sobre el inmueble, y sea él a quien se va o se excluye del hogar y no quiera voluntariamente transferirle esa documentación, esa tenencia segura a la conviviente, que es quien nosotros entendemos que debería continuar en el inmueble, continuar en la vivienda, para respaldar también al grupo familiar que convive con ella, niños y niñas que están en esa vivienda. En este caso, ahí nosotras sugerimos, porque también lo hemos encontrado en un precedente jurisprudencial y lo citamos en este caso, que podemos, habiendo niños y niñas menores de edad, respaldar y justificar la posibilidad de atribuirle la tenencia de ese inmueble a la conviviente que continúa en ese inmueble con niños y niñas menores de edad, haciendo prevalecer el derecho a la vivienda de los niños y niñas por sobre el derecho a la propiedad privada. Si querés, pasamos. Sí. Y les leo, les destaco
ahí está, después vamos a acercarles este material para que vean el resto de los fundamentos, pero lo que resaltamos, fíjense que dice, ello sin importar que el padre de la menor sea el titular de la tenencia del inmueble constituido por un lote fiscal. En este caso era un inmueble fiscal y quien tenía el acto administrativo que le atribuía la tenencia precaria era el conviviente. Y el conviviente había sido excluido del hogar por una situación de violencia. Se había decidido mantener a la conviviente con sus hijos menores de edad en el inmueble y él había iniciado una acción de desalojo contra ella, ¿sí? Se decide sostener a la conviviente fundamentándolo, dice, sin importar, reitero, que el padre de la menor sea titular de la tenencia del inmueble constituido por un lote fiscal, pues aún en la tensión entre el derecho de propiedad y el derecho al hogar familiar de la hija menor de edad, debemos pronunciarnos en favor de este último. Entonces, en estas situaciones, obviamente fundamentado también o respaldado en la obligación de los jueces de resolver conforme la Constitución y los tratados internacionales. Por eso, el derecho constitucional a la niña, de la niña a la vivienda familiar, ¿sí? Por eso también nosotros en el encuentro pasado hicimos tanto hincapié en cuáles son los tratados y con jerarquía constitucional que ustedes pueden invocar y argumentar para sostener y una decisión de este tipo cuando nos encontramos ante un escenario en el cual quizás la persona excluida del hogar y que tiene la documentación para avalar su tenencia no contribuye o no de manera voluntaria a una situación como esta para respaldar a la conviviente en el inmueble que va a continuar con el núcleo, con los niños y niñas, sus hijos en el hogar. Por eso acá queremos graficar y que quede visualizar esto de frente a dos bienes jurídicos protegidos, en este caso como operadores jurídicos, ustedes como jueces pueden argumentar y justificar digamos, el derecho de los niños menores de edad a continuar en su vivienda, en su hogar, y de esta manera respaldar a la conviviente, que va a ser quien va a quedar con ellos, frente a una situación de violencia o una situación de abandono del hogar por parte del conviviente, que es quien tiene la documentación que avala una tenencia segura sobre ese inmueble. Bien, esto como primera introducción hacia situaciones que entendemos que ustedes pueden encontrarse. Y ahora queríamos profundizar un poquitito sobre estas herramientas, que algo hicimos una introducción, estas herramientas que pueden tener a mano ya quizás desde el lado de un asesoramiento, desde el lado en el que ustedes se encuentren frente a una situación de la conviviente que no tiene la documentación, los instrumentos que la avalen sobre la tenencia de ese inmueble y que ustedes puedan asesorarla, puedan inducirla, pueden sugerirle qué estrategia abordar, qué estrategia seguir, incluso acompañarlos también para que ella pueda tener este respaldo sobre ese inmueble frente al día de mañana una posible abandono del hogar de su conviviente o frente a una situación de violencia y ayudarla a poder respaldar esa situación de la conviviente. Empezamos por, bueno, acá hicimos este cuadrito que ya lo explicamos en el encuentro anterior. Nosotros vamos a detenernos en las situaciones sobre regularizar un inmueble del Estado, un inmueble del dominio fiscal del Estado, y la posibilidad de herramientas que llamamos de corte social, tanto la ley Pierri como escrituración social, porque son posibilidades de acceder a una titulación suficiente de carácter, si se quiere, gratuitos. La ley Pierri no es totalmente gratuita, pero es una herramienta accesible para personas que por ahí no pueden hacer una escritura o un proceso de usucapión con los costos que tiene un plano de usucapión y todo un juicio de usucapión o un juicio de escrituración ordinario. Esto también, como para que lo tengan en cuenta, porque les puede servir como prueba para cualquiera de las situaciones que vamos a comentar.
si ustedes se encuentran ante tener que, o se acercan los justiciados para pedirle una información sumaria, ¿sí? Sobre el tiempo que están transcurriendo y viviendo en ese inmueble. Y digamos, como la finalidad de la información sumaria es acreditar la posesión en ese inmueble. En esos supuestos ya podemos empezar a trabajar la perspectiva de género. Y ser, digamos, realistas con la situación, porque los que están viviendo es el núcleo familiar y son ambos convivientes, y muchas veces también perdemos la perspectiva de género desde estas pequeñas situaciones que luego, por ejemplo, esto puede ser una prueba para el día de mañana empezar a configurar lo que es la regularización nominal en el marco de la ley Pierri. Entonces, en estos casos, cuando se presentan para requerir una información sumaria, bueno, tener en cuenta que, digamos, describir que son ambos los que están poseyendo el inmueble desde el tiempo que sea y las circunstancias que así lo denoten. No solamente hacerlo en favor del hombre, que muchas veces es lo que termina ocurriendo, y esta prueba es la que después se complica, se dificulta a la mujer poder, digamos, acreditar ella la posesión sobre el inmueble, ¿sí? Bien. Ahora, retomando el tema de cómo es la regularización nominal en el marco de la ley Pierri. Sebastián, me parece. Sebastián, creo que querías hacer una intervención. No sé, se equivocó. No, sí, me dijeron que se podía interrumpir. Sí. Esto es interesantísimo, esto de ir ya perfilando o preconstituyendo eventual prueba, ¿sí? Citar el ejemplo de la información sumaria, que es una actividad de tipo judicial, también podría ser un requerimiento ante una autoridad notarial. Digo requerimiento porque hay que fijarse quién es el requiriente. En el supuesto de que comparezca requiriendo la información sumaria sea el varón, dentro de lo que es el contexto del control de legalidad que debe hacer el secretario del Juzgado de Paz, en todo caso el escribano, perspectiva de género mediante y de manera oficiosa, ¿sería dable interrogar al requiriente si no vive o no convive con una mujer, a los efectos de hacer comparecer a ambos? ¿O nos vamos demasiado lejos? La realidad es que en esos casos, como en cumplimiento de la prevención, en realidad me parece que sería fundamental que el secretario o el notaria, intervinientes así lo hicieran. Bien. Porque ellos ahí se pueden transformar en una herramienta eficaz para la prevención de la violencia y para, en realidad, proteger a la mujer frente a cualquier situación de discriminación que la pone en desventaja frente al hombre. En definitiva, sería, dentro de la legalidad sería la faz preventiva de estos derechos. La faz preventiva. Bien, y estarían dentro de, si se quiere, hasta dentro de su deber también de hacerlo. Porque también denota la realidad, la posesión es un hecho. Y entonces, si nosotros estamos describiendo el hecho de la posesión, está, digamos, es conforme a derecho describir quiénes son los que están poseyendo y los que están habitando en ese inmueble. Incluso hasta desde ese lugar también sería, digamos, propicio hacerlo, no sería ir más allá, como decía, sería oficioso, no sería ir más allá de lo que sí, en términos de la congruencia ortodoxa y tradicional que no jugaría, no juega, ¿no? Claramente. Además sería una digamos, empezar a eliminar esos estereotipos que tenemos de una sociedad patriarcal en la cual prevaleció siempre la registración, primero la escrituración a favor del hombre y la registración obviamente inmobiliaria también a favor del hombre. Por eso es que la mujer se queda disminuida frente a estas circunstancias, porque en esos momentos en los que además es víctima de una situación de violencia, se encuentra oprimida, relacionado esto con la violencia económica que le ocasiona, que de repente no tiene casa, se fue de la casa, no tiene ningún papel a su nombre, no figura en ningún lado, y entonces queda muchas situaciones en la calle, ella junto a sus hijos, hijas y demás.
Inclusive yo pienso, si no hay una manifestación voluntaria del varón requirente, nos puede llegar a surgir de la propia prueba testimonial en el ámbito de la información sumaria. Sí, Cuando los testigos sí. declaran a propósito, pueden mencionar la persona de una mujer. Claro, Está sería bueno, un muy poco bueno. colocarse las gafas de género de todos los operadores jurídicos para poder visibilizar esas situaciones en donde hay diferencias y posturas que disminuyen a la mujer en la participación en todas estas cuestiones. Bien. Sí, Bueno. sí. Vamos. Mismo ahora hablando puntualmente de lo que es en la ley Pierri, es sumamente importante, si bien la ley tiene como estas dos etapas, lo que es la etapa de acogimiento y luego la etapa de consolidación, lo fundamental a los fines de ver, bueno, a nombre de quién queda la vivienda, es en la etapa de acogimiento. Porque la etapa de consolidación consolida a favor de quién hizo el acogimiento y quién quedó para el registro en la etapa de acogimiento. Más allá de que, supongamos incluso hasta que quien regularizó la vivienda haya fallecido y vengan los continuadores en la posesión, la consolidación y la titularidad de dominio queda a favor de quien se acogió, quien queda en el registro de la propiedad como beneficiario de la ley originario en la etapa de acogimiento. Con lo cual, es sumamente importante que también ahí, digamos, los operadores jurídicos, en este caso los escribanos, también empiecen a trabajar esta perspectiva de género. Claro, sobre todo si tenemos en cuenta que esta ley está vigente desde el año 94, en donde, bueno, todavía no visibilizábamos las situaciones de discriminación contra la mujer y demás. Entonces, obviamente que esa mirada y ese trabajo que tiene el notariado en esos casos no estaba, no era transversalizado en estas circunstancias. Por eso que el notariado se constituya en una herramienta, se va a constituir seguramente en una herramienta fundamental para la prevención de la violencia contra la mujer. Acá decíamos, si querés pasamos que quienes podían ser beneficiarios de la ley Pierri, esto al momento quizás de si la mujer que se acerca y sabemos que puede llegar a quedar excluida de su vivienda no tiene ninguno de los dos ningún tipo de titulación y nosotros queremos asesorarla a ella para que pueda ser quien regularice la vivienda a su nombre, previendo que quizás por ahí pueda ser proclive una situación de violencia, una situación de abandono del hogar por parte de su pareja, y queremos protegerla desde ese lugar, podemos asesorarla, que puede ser ella quien se acerque, ahora vamos a ver a dónde, para instar el proceso de regularización dominial de esa vivienda y obtener el día de mañana el título de esa vivienda en el marco de la ley 24374, la ley Pierri, ¿sí? Tiene que acreditar, si querés pasamos, tiene que, ahora después vemos los requisitos, pero ahora vemos qué documentación le tenemos que sugerir que lleve y a dónde. Pero no queríamos dejar de mencionar que hay un proyecto de reforma de la ley Pierri donde explícitamente se deja constancia en el proyecto de reforma de la ley Pierri, que además modifica el anclaje, que sería algo sumamente importante que se pudiera lograr por el hecho de que ya ha quedado desfasado en el tiempo como herramienta de regularización nominal la ley Pierri, porque hay que acreditar la posesión pública, pacífica y continua de 3 años anteriores al 1 de enero del 2009, es decir, las posesiones desde el 2006 en adelante, ¿sí? Entonces, quizás para posesiones más recientes, donde las personas quisieran obtener el título suficiente en el marco de la ley Pierri, no lo pueden hacer porque no pueden acreditar la posesión desde aquella fecha. En el marco de estos proyectos que hay dando vuelta para modificar el anclaje temporal y que sea una herramienta que pueda beneficiar a más vecinos y vecinas, hay uno que especialmente hace énfasis en, fíjense, que en todos los casos y en todo de acuerdo a las correspondientes reglamentaciones locales se deberá priorizar la regularización a favor de las mujeres cabeza del hogar. Esto
si bien está, digamos, garantizado en este proyecto como parte normativa, no necesitamos que sea una normativa para hacerlo operativo. Esto, hoy en día, los mismos operadores jurídicos, por ejemplo, si los jueces en el marco de una información sumaria que preconstituya prueba para un acta de la ley Pierri, los escribanos al momento de, digamos, evaluar quiénes son los que se acercan a hacer el acogimiento a la ley, esto puede ser operativo desde hoy mismo, no necesita estar garantizado normativamente. Lo que hay que hacer es, digamos, mostrar, evidenciar esta perspectiva de género en estas situaciones patrimoniales. Y ahora sí, ¿qué documentación le tenemos que sugerir que vayan recolectando, que puedan juntar para dirigirse, después vemos a qué lugares? Toda la documentación, en líneas generales, que avale que está poseyendo desde el año 2006 en ese inmueble, que puede ser boleto de compra-venta, cesión de derechos, libretas de pagos, títulos antecedentes, planos que tuviera de ese inmueble, además de llevar DNI suyo, donde conste el domicilio en ese inmueble, DNI de sus núcleo familiar, donde también conste en esos DNI el domicilio en ese inmueble, recibos de servicios, impuestos, tasas municipales que, digamos, referidas a ese inmueble, pagos por ellos, ¿sí? Y también una serie de documentación que a veces no prestan atención, pero que es sumamente importante, como el boletín escolar, donde uno denunció ese domicilio del boletín de sus hijos, certificados médicos donde constaba ese domicilio, correspondencia que le ha llegado a ese domicilio, factura de compra de mercadería, entrega de electrodomésticos, pago de celulares, donde denunciaron ese domicilio. Y vuelvo a insistir en esto, en el tema de la ley Pierri, tenemos que juntar toda esa prueba que diga que estamos poseyendo desde el año 2006 en adelante, ¿sí? Bien. Esto es porque esta política pública, esta ley de regularización dominial, obviamente toma como modelo a la usucapión. Entonces hace como una especie de, por eso es que para recordarlo fácilmente qué es lo que se necesita, lo podemos hacer, digamos, una analogía con lo que es la usucapión. Bien. ¿Y a dónde a dónde le podemos sugerir que se dirijan con toda esta documentación, que son, digamos, quienes los van a ayudar a iniciar este trámite? Hay municipios que tienen las llamadas casas de tierra, que fueron los organismos originarios encargados de dar difusión y recoger los trámites de esta ley. No todos los municipios lo tienen, por ejemplo, Ensenada, Berisso sí, municipio de Tigre, municipio de Escobar. Hay muchos municipios que las casas de tierra trabajan muy bien con la ley Pierri y los ayudan a juntar toda la documentación, a iniciar los trámites, y son ellos quienes hacen el contacto directamente con el escribano regularizador, que los que tienen que hacer la escritura de afectación a la ley Pierri son los escribanos regularizadores. Pero las casas de tierra operan como estos intermediarios entre los vecinos y vecinas y los escribanos regularizadores. Esto no quiere decir que los interesados no puedan acercarse directamente a un registro regularizador. Por supuesto que lo pueden hacer. El Colegio de Escribanos tiene un listado que determina cuáles son los escribanos regularizadores por distrito notarial. Tienen la competencia territorial para hacer este trabajo distribuido en toda la provincia. Por ejemplo, acá en La Plata habrá más o menos 5 o 6 escribanos regularizadores, y así por cada partido. 1 o 2 en Berisso, 1 o 2 en Ensenada, más o menos como para que tengan una idea. Solamente se puede recurrir a ellos, no a cualquier escribano, sino a los que sean escribanos regularizadores. Para esto también, ahí proporcionamos la página del Colegio de Escribanos, donde hay un montón de información en relación a esto y donde se puede, digamos, consultar cuál sería el escribano regularizador que es competente de acuerdo al inmueble. ¿Sí? Acá es una competencia territorial, y de acuerdo a dónde está ubicado el inmueble, es cuál es el escribano regularizador que es el competente para intervenir.
Y por último, también la autoridad de aplicación estatal es la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, ese es el nombre que tiene actualmente. Y ahí están los teléfonos y un mail donde, digamos, ellos también tienen el deber de asesorar y acompañar a los interesados para que puedan encauzar su trámite de regularización. Como decíamos, es un proceso la regularización dominial en el marco de la ley Pierri, lleva su tiempo, pero todo esto hay que explicarlo, asesorarlos y acompañar a los interesados, porque es una herramienta que ha sido sumamente efectiva para que un montón de familias puedan tener los títulos de sus viviendas y tener una tenencia segura sobre las mismas. Acá dejamos y después les compartimos un folleto que es la publicidad oficial, que se comparte tanto por parte del Colegio de Escribanos, tanto por parte de las casas de tierras y por la Secretaría, la Subsecretaría de Tierras. Esta es la información oficial que manejan todos los que trabajan en la ley Pierri. Esto se lo dejamos y ahí están los teléfonos, los correos de contacto para que también puedan asesorar y acompañar a los interesados a encauzar los trámites de regularización en el marco de la ley Pierri. Acá vamos a plantear algunas situaciones que hemos advertido y observamos en el marco de la ley Pierri para que también se les pueden llegar a plantear y que entendemos que cómo se podría llegar a proceder. Esto es hipotético, ¿sí? No lo hemos visto en la práctica, pero entendemos que podría ser factible, o por lo menos los instamos a que lo tengan presente como una herramienta. Si nos encontramos con una situación en la cual el conviviente ha regularizado a favor suyo y nosotros, mediante una resolución judicial, podemos modificar esa inscripción registral haciendo constar que en realidad quienes poseen el inmueble y a favor de quienes se tiene que regularizar son ambos integrantes de la pareja, ¿sí? Acá no vamos a poder excluir a uno porque es la realidad que es uno quien estuvo poseyendo, pero sí podemos incluir a la conviviente que seguramente ha iniciado la posesión junto con él, pero para alguna circunstancia en el acta de afectación solamente constó el conviviente. Entonces lo dejamos planteado como posibilidad que también entendemos podría ser factible. Y sería una medida para proteger a la víctima generalmente o a la mujer si no fuera un caso de violencia, pero también para protegerla. Luego, otra situación que, que ha incorporado la ley, que en sus orígenes la ley Pierri solamente estaba destinada a inmuebles urbanos que estuvieran destinados a vivienda, con lo cual quedaban fuera todo lo que es la situación de inmuebles en el ámbito rural. Y además, la ley Pierri no es una herramienta factible para regularizar en el marco de inmuebles del Estado. Específicamente hay un artículo que deja fuera esta herramienta sobre inmuebles del Estado, no se puede aplicar, solamente para inmuebles del dominio privado de particulares, ¿sí? Y que estuvieran dentro del ámbito urbano destinados a vivienda. ¿Qué pasa? Fines del año 2015 se sanciona la ley 27.118, que es de agricultura familiar. Es más largo el título, pero digamos, lo ubicamos como la ley que protege la agricultura familiar, crea un registro de agricultores familiares y en el marco de todas estas medidas de protección de la agricultura familiar, modifica el artículo 1 de la ley Pierri y permite que los inmuebles rurales en los cuales la familia viva y además produzca esa tierra, se tienen que cumplir estos requisitos, que vivan ahí y que produzcan esa tierra, puedan regularizar sus viviendas en el marco de la ley Pierri. Entonces se amplía el ámbito de aplicación a los inmuebles rurales con estas características. Lo que nosotros advertíamos, y ahí lo pusimos en esta publicación que hicimos con Natalia en la revista Redea, que esta ley no está reglamentada en provincia de Buenos Aires. Y hemos advertido que se ha señalado que, digamos, no sería inmediatamente operativa. Es cuestionable o no esto de que no sea inmediatamente operativa y qué aspectos entendemos nosotros que sería necesario reglamentar.
primer lugar, como la ley hace referencia a los agricultores familiares, crea un registro de agricultores familiares, un gran interrogante es, bueno, ¿requiero que esa familia esté inscripta como agricultor familiar para ser beneficiario de la ley Pierri y así permitirle regularizar en el marco de la misma? Otra situación. Las zonificaciones en el ámbito, digamos, municipal por los códigos de planeamiento urbano, ¿qué entendemos por zona rural? También la zona suburbana o subrural entraría dentro de esta, digamos, dentro de esta posibilidad. ¿Cuál sería la evaluación fiscal tope que podemos considerar para que las familias puedan acogerse a esta titulación, digamos, solventada por el Estado para que puedan regularizar sus viviendas? Nosotros entendemos que podría ser operativo sin necesidad de una reglamentación, sin perjuicio de que entendemos que estos aspectos sería importante determinarlos para que también no se preste la ley a abusos, ¿sí? Porque entendemos que también no reglamentarlo adecuadamente implicaría que una herramienta en la cual el Estado está haciendo una inversión sumamente importante pueda ser utilizada con, digamos, desvirtuando la finalidad que tuvo en miras la ley. Bien, y acá les queríamos contar otra situación que esto advertimos y que hicimos un comentario a fallo que está publicado en la ley, ahí está la publicación, donde nos encontramos en una situación ¿qué ocurre? En sus orígenes, en provincia de Buenos Aires, cuando se inscribían las actas de afectación de la ley Pierri, no se permitía inscribir embargos sobre los derechos del beneficiario de la ley Pierri con su acta inscrita. Originariamente no se permitía. Más adelante cambia el criterio del registro de la propiedad y el registro empieza a permitir la inscripción de los embargos de los derechos de los beneficiarios de la ley Pierri. Consecuentemente, al permitir el embargo y permitir que avancen esos procesos judiciales, se llega hasta la subasta de los derechos de la ley Pierri. Se subastan esos derechos, quien adquiere esos derechos en la subasta se encuentra en la misma situación de la cantidad de años que viene en el proceso de regularización y quien adquiere termina, supongamos si le faltaban 6 años para consolidar, termina la posesión 6 años y consolida el adquirente en subasta. Esto lamentablemente ocurre, no mucho, pero ocurre porque se está desarrollando de esta manera. Pero ¿qué pasa? En ningún momento se le permitió al beneficiario de la ley Pierri proteger esos derechos con la protección de la vivienda, ¿sí? Con lo que sería el antiguo bien de familia, ¿sí? Hoy los derechos de la protección de la vivienda y evitar que su vivienda sea subastada. Esto por una interpretación sumamente literal de lo que dice el 244 del Código Civil y Comercial, que dice para titulares de dominio. Y el beneficiario de la ley Pierri no es titular del derecho real de dominio hasta que no consolide. Pero sin embargo, entramos en un contrasentido, porque le permitimos que le subasten los derechos, pero nunca le permitimos que los proteja. Y además lo ayudamos con el acceso a la consolidación en algún momento. Y además consolida el adquirente en subasta, que posiblemente no tiene los mismos requisitos que el beneficiario, la ley no era su única vivienda, no está, digamos, se desvirtúa la finalidad de la ley. Con lo cual, en este fallo, que realmente entendemos que hizo una interpretación de justicia al caso, tuvo en consideración, en la misma situación, se quería subastar los derechos de la beneficiaria de la ley Pierri. Consideró que la beneficiaria cumplía todos los requisitos para acceder a la protección de la vivienda, porque era su única vivienda, era su vivienda familiar, que son los requisitos que se pide para la protección de la vivienda, que son los mismos que se les requiere para ser beneficiario de la ley Pierri. Y además, en esta situación consideró el fallo la situación especial de vulnerabilidad en la que se encontraba la beneficiaria de la ley Pierri, que era una persona, una adulta mayor, con una situación de salud sumamente complicada. Y entonces dijo que ese inmueble se encontraba protegido por la protección de la vivienda del 244 y que consecuentemente no debía ser subastado.
Nosotros entendemos, y esto es un poco lo que propone también ese comentario a fallo, entendemos que es una solución que aplica el derecho de la justicia porque nunca se le permitió protegerlo previo y a encontrarse en la situación de ser subastado. Y entendemos que no corresponde hacer una interpretación literal del artículo 244 de la ley del Código Civil, porque también nosotros, el beneficiario de la ley Pierri en el registro de la propiedad se inscribe en la columna de titularidades, con lo cual también nosotros lo estamos reconociendo dentro de la registración, si bien no tiene el derecho real de dominio pleno hasta que no consolide, digamos que lo estamos colocando registralmente en la misma situación que un titular. Entonces podríamos permitirle o bien que, digamos, proteja su vivienda o bien evitar que se subaste, porque si no se genera un contrasentido. Le subastamos los derechos, pero nunca le permitimos la posibilidad de evitar esa subasta con la protección de la vivienda. Así Una que, pregunta. bueno, sí. No, hay otra persona antes. O yo. No, soy yo. Soy yo mismo. Al cabo de esta sentencia, en rigor, ¿esto no se transformaría en inembargable? Con la anotación en el registro, en definitiva. Y además es oponible porque está reflejado en un registro, es público. Sí. Podríamos haber evitado el embargo directamente. Sí. Si se le permitiera desde el mismo momento de la afectación, lo más lógico sería con toda la inversión que hace el Estado para garantizar la titulación de todas estas viviendas, sería permitirle en el mismo momento de hacer el acta de afectación a la ley Pierri, que ya quede protegida la vivienda. Y de hecho nosotros hicimos la propuesta en este proyecto de reforma que comentábamos, propuesta por la diputada Penaca. Nosotros acompañamos desde el observatorio ese proyecto e hicimos, digamos, una sugerencia de incluir la posibilidad de que se proteja directamente desde el mismo momento de la afectación, que esté protegida esa vivienda en los términos del 244 del Código Civil y Comercial. Que es algo que no se ha tenido en ninguno de los proyectos de reforma, se ha tenido en consideración esta circunstancia. Bien que a la par salen del comercio los fines del acceso al crédito, ¿no? Eso está bien. También. ¿Cómo? Bien que a la par saldría del comercio los efectos del acceso al crédito. No sería prenda común para ningún acreedor esto, si no lo va a poder ejecutar. Está bien, No. privilegiamos la protección de la vivienda. Claro, en realidad creemos más importante la protección de la vivienda, Por supuesto, porque si no sería un dispendio de la administración. No hay duda. Desde el pública. punto de vista axiológico, sí, el Estado prefiere la protección de la vivienda por sobre el acceso al crédito. ¿Está bien? Y por esto que también decimos, el Estado hace una inversión en costear todo lo que es la titulación de estas viviendas con una finalidad, y que en el marco de la subasta, quien adquiere los derechos, posiblemente pueda ser hasta una sociedad, ni siquiera una persona física. Bien. Entonces, también se está desvirtuando la finalidad de la ley. Volvemos a insistir, quizás también la herramienta sería no permitir la subasta de estos derechos, la otra posibilidad, pero hoy en día nos encontramos entre un contrasentido, una incoherencia, que le permitimos que se subasten los derechos, pero nunca le permitimos que los protejan. Bien. Bien, esto es un poco lo que queríamos contar sobre situaciones puntuales que advertimos de la ley Pierri, que, bueno, entendemos y queríamos contarles a ustedes cierta jurisprudencia para que estuvieran al tanto de esto y que también nuestra opinión al respecto. Después, otras situaciones que nos podemos encontrar y que podemos asesorar cuando vienen y dicen, bueno, estamos en un inmueble fiscal, en tierras fiscales. Esto también sumamente, digamos, habitual, que por ahí las familias ocupan y construyen sus viviendas en lo que le han dicho que son tierras fiscales. Corroborada esta situación, también, digamos, los ocupantes de esas viviendas pueden tener una tenencia segura sobre las mismas, haciendo un procedimiento que es el que corresponde de acuerdo a la ley. En líneas generales, cuando son inmuebles del Estado, el Estado conserva la titularidad de esos bienes, pero les da estas tenencias seguras reconociéndolos como, digamos, como los poseedores, no los poseedores, los
los tenedores de los mismos, y en muchos casos cobra un canon sumamente accesible, y en otros también hace estas tenencias gratuitas. Eso depende de, digamos, la evaluación y el informe socioambiental que se genera por parte del Estado. ¿Qué tiene que hacer en estos casos? Bueno, la persona debe dirigirse a la dirección, si es un inmueble de la provincia, se dirige a la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales, que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas, del Ministerio de Economía, y debe presentar una nota. Esa nota, sí, debe consignar lugar y fecha de cuando se suscribe, digamos, quiénes son los que se encuentran usando ese lugar, y ahí es donde hay que trabajar esa perspectiva de género, donde incentivar y sugerir que la mujer sea quien se acerque, lo haga, quien deje constancia de que es ella quien está habitando en el inmueble, con su núcleo familiar, desde hace cuánto tiempo que lo tiene, cuál es el destino. Acá nosotros estamos hablando de viviendas, pero también podrían solicitarse tenencias precarias para clubes, organizaciones sociales, comedores y demás. Eso también el Estado da tenencias para esos supuestos, pero en este caso estamos hablando de viviendas, por eso consignar cuál es el destino. Indicar todos los datos que puedan individualizar al inmueble, la dirección, la nomenclatura catastral, la partida, todos los datos que tenga para individualizarlo. Y solicitar específicamente que la dirección tome conocimiento de la situación para que actúe al respecto con el objeto de regularizar la misma. La manera en que hace la regularización el Estado es dictando este acto administrativo, que es esta tenencia precaria a favor de la familia que está viviendo en ese inmueble. ¿A dónde se presenta la nota? Bueno, en la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales, ahí pusimos los datos y un teléfono de contacto. Y en este procedimiento se hace una evaluación sobre, digamos, la situación sociohabitacional del inmueble, la situación también de la familia, si trabajan o no trabajan, cuáles son sus recursos, a los fines también esto de evaluar si se le va a dar una tenencia gratuita o una tenencia a cambio de un canon oneroso. Bien, otro supuesto que nos podemos encontrar es de escriturar o instar o asesorar la posibilidad de obtener un título a través de la Escribanía General de Gobierno. Ahí la escrituración es gratuita, pero ¿qué es lo que requerimos para este supuesto que muchas veces no encuadra en este caso y por eso a veces no es tan fácil? Que necesitamos que quien es el titular registral del inmueble esté en condiciones de firmar esa escritura, ¿sí? Que esté vivo y que venga a firmar esa escritura, sea el titular registral o un apoderado del mismo. O los herederos habiendo hecho la sucesión, ¿no? Habilitando. Con todo el proceso sucesorio, con sus etapas cumplidas. Por eso decimos que a veces para determinadas situaciones es difícil que puedan cumplir estos requisitos para acceder a la escrituración a través de la Escribanía General de Gobierno, pero si cumple estos requisitos puede hacer directamente la escritura, que es el título suficiente, y ya convertirse en titular del derecho real de dominio sobre el inmueble, en una escrituración gratuita a través de Escribanía General de Gobierno. En este caso también se condona el impuesto inmobiliario, está exento de impuesto de sellos, por eso es un trámite gratuito. Y depende del municipio, y si el municipio le concede la exención de las tasas municipales a través de una ordenanza, también, digamos, se condona la deuda de las tasas municipales. Ahí pusimos a dónde debe dirigirse para este trámite. Acá, claro, puede dirigirse tanto a la Escribanía General, que se encuentra en calle 5, o también a las oficinas o direcciones de tierras municipales, que ellos también hacen de nexo para tomar el inicio del trámite, y después muchas veces la Escribanía General se acerca a los municipios a tomar la firma de las escrituras y posteriormente a entregar los títulos, los títulos. Acá lo importante es que necesitan la declaración de interés social previa, que es un acto administrativo que realizan cada uno de los municipios, como habilitando la situación de que esta escrituración en particular a favor de esa persona es un caso de interés social y que requiere la intervención de la Escribanía General. Pero una vez que está ese acto administrativo de declaración de interés social de esa escrituración, ya tramita esa escrituración de manera totalmente gratuita.
Bien, y ahí mencionamos cuáles son los requisitos que se necesitan para escriturar. Esto lo encuentran también en la página de la Escribanía General de Gobierno, está toda la información. Nosotros acá lo dejamos para que, bueno, tengan esos requisitos que le puedan asesorar a quienes puedan encontrarse en esta situación. Y fíjense que hay un límite, ¿sí? Que la vivienda tiene que ser igual o menor a 1.731.000 o en caso de ser terrenos, a 865.800. Como es también una escrituración gratuita que solventa el Estado, hay un tope para, digamos, poder acogerse como requisito a la escrituración social. Claro, y eso va cambiando con el código. Se va actualizando a medida que se actualizan las evaluaciones fiscales de los inmuebles. Sí, y que acá específicamente hubo un cambio de criterio, que creo que lo mencionamos la charla pasada, que hubo un cambio de criterio a partir de que directamente la escribanía, salvo que la persona diga que no quiere proteger la vivienda, van a proteger a la mayoría, porque también dentro de la Constitución de la provincia de Buenos Aires está la obligación del Estado de garantizar lo que antes era bien de familia y hoy protección de la vivienda. Como muchas veces no solían pedir la protección, entonces ahora se invierte la situación y entonces van también con esa escrituración social a proteger la vivienda, salvo que expresamente la persona diga que no la quiere proteger. Bueno, ahora, en cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país, necesitábamos como hacer una reflexión respecto a qué tiene que hacer el Estado para lograr progresivamente el derecho a una vivienda adecuada. Entonces, debe adoptar medidas concretas, deliberadas y específicas para dar el cumplimiento a esa vivienda y debe también mejorar la coordinación de las diversas instituciones de gobierno responsables de la vivienda. Y obviamente en esa mejora en la coordinación, muchas veces vemos que el Poder Judicial es otra pieza clave para esa coordinación. Es más, hemos visto que muchas veces es el Poder Judicial, en cumplimiento de esas obligaciones asumidas por el Estado Nacional, que ha instado al Estado al cumplimiento y a la garantía de esas obligaciones asumidas. Ahora, si nos preguntamos cuáles son esas obligaciones que ha asumido el Estado, podemos empezar a nombrar a una que es la de respetar, en donde el Estado muchas veces debe abstenerse de realizar alguna injerencia directa o indirecta en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada. Por ejemplo, debe abstenerse al desalojo forzoso, debe abstenerse de transgredir el derecho a la privacidad que tiene cada una de las personas en el seno de su hogar familiar, debe instar políticas públicas que tiendan a otorgarse la tenencia segura, y lo que veníamos hablando con Lorena desde la charla pasada, deben intentar que no se discrimine a la mujer y a determinados grupos considerados vulnerables para el acceso a la vivienda digna. También tiene que, entre otras de las obligaciones que tiene el Estado, es la de proteger, en donde exige que los estados impidan la injerencia de terceros en el derecho a una vivienda adecuada. Entonces, en estas circunstancias va a tener que analizar algunas conductas o actitudes asumidas por los propietarios de las viviendas, de las tierras, los agentes inmobiliarios o algunas empresas, y en realidad deben intentar que a través de las reglamentaciones del mercado inmobiliario, de la ley de alquileres y demás, el mercado se encuentre lo más posiblemente regulado para proteger a estos grupos vulnerables. En algunas situaciones, por ejemplo, hemos visto casos en los cuales a las personas trans se les dificulta muchísimo el acceder a un alquiler porque muchas veces presentan frente a las inmobiliarias todos los requisitos para acceder a alquilar una vivienda, y cuando van a firmar el contrato y por ahí se advierte la situación
en la que están, muchos propietarios se niegan a firmar contratos de alquiler con estos grupos vulnerables. Otra de las obligaciones que ha asumido el Estado es la de realizar. En esta obligación de realizar, el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otro tipo que sean apropiadas para la realización plena del derecho a una vivienda adecuada. En esas judiciales ya hemos visto algunas, vamos a ver algunas otras de ahora en más, pero en realidad tenemos que tener en cuenta todas estas medidas progresivas que se deben proporcionar, no solo para el acceso al título, sino para lo que Lorena también venía comentando, que es la mejora de la vivienda y la mejora de los servicios, y el lograr de que las personas accedan a una vivienda digna en lugares que sean seguros, no solo por tener una tenencia segura, sino seguros por las cuestiones edilicias y las cuestiones de contaminación en las que se encuentran viviendo muchas personas que afectan principalmente, no solo a una vida digna, sino principalmente el derecho a la salud, que es otro de los derechos que hay que proteger. En esta asunción de compromisos que ha hecho el Estado, judiciales, ha tenido que modificar algunas situaciones relacionadas con la intervención de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad, y entonces ha tenido que readaptar los protocolos para llevar adelante intervenciones judiciales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Es así que vemos que en el 2013, por la resolución 505 del Ministerio de Seguridad, han tenido que hacer adecuaciones en las intervenciones de los cuerpos policiales y de la Fuerza de Seguridad a la normativa internacional y nacional vigentes, relacionadas principalmente frente a casos de violencia familiar. Lo mismo ha sucedido últimamente en el año 2021 en la provincia de Buenos Aires, en donde se han dictado programas de asesoramiento territorial para fortalecer la perspectiva de género en las prácticas policiales. Y también, es destacable mencionar, han tenido que realizar todo un protocolo para promocionar la perspectiva de derechos de las infancias y de las adolescencias en procedimientos policiales. Ahora, si nos preguntamos qué es lo que debe hacer la justicia en cumplimiento de aquellas obligaciones que asume el Estado, si seguimos lo que ha dicho ONU Habitat en algunos de sus informaciones, más allá de incorporar la legislación nacional a los instrumentos, a la legislación nacional, los instrumentos internacionales que reconozcan el derecho a una vivienda adecuada, lo que se piensa es que las sentencias, es decir, que la justicia se ampare, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la hora de proteger y de acceder a una vivienda adecuada. Entonces, está totalmente bien visto a nivel internacional que la justicia se ampare en el pacto y en otra normativa internacional para garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Acá estamos. Ahora, a nivel internacional, si hablamos de la discriminación contra la mujer o de la violencia que sufren las mujeres, tenemos estas dos convenciones, la CEDAW y Belén do Pará, en donde obviamente el Estado se ha obligado a respetarlas y a ir haciendo evolucionar su derecho interno en base a los principios y la normativa que establecen estas dos convenciones. Ahora, si nos ponemos a pensar en cuanto a la violencia económica, ¿qué se le está reconociendo a la mujer en ambas convenciones? Vamos a ver que en la CEDAW, lo que específicamente en cuanto a la violencia económica se le reconoce a la mujer es la idéntica capacidad jurídica a la del hombre. Todos sabemos que más allá de que nosotros en el Código de Vélez ya habíamos tenido una evolución con el Código Civil y Comercial,
y el principio de igualdad, ha quedado totalmente clara y resguardada la igualdad y la idéntica capacidad de la mujer a la que tenía el hombre en la normativa anterior. Y también esta convención da igualdad de derechos para firmar contratos y administrar bienes. Y está demostrado que las mujeres en situaciones de violencia suelen firmar contratos que van en contra de sus propios derechos, porque lo que tienen es una urgencia en terminar esa relación con el maltratador, el violento. Entonces, las mujeres suelen firmar contratos en detrimento de sus propios derechos. Hemos visto también la evolución de la jurisprudencia en este sentido, que ha dictado nulos muchos contratos porque ha analizado la situación de firma de esos mismos contratos y de violencia en la cual la mujer los ha firmado. Entonces, todo contrato o instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. Esto es muy importante que todos y todas lo tengamos en cuenta, porque entonces este ponernos las gafas de género hace que debamos transversalizar en el día a día de nuestras vidas cada una de las conductas que vamos asumiendo. Con respecto a la Convención de Belén do Pará, que si bien no tiene jerarquía constitucional, es la Convención Interamericana para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres, pide en uno de sus artículos una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, nuestro Estado debe garantizar todas estas circunstancias también en cumplimiento de la normativa de la Convención de Belén do Pará. No obstante eso, también tenemos a la ley 26.485 y en provincia a la ley 12.569, que está modificada por la 14.509, que habla de, o se relaciona con la violencia en general. En ambas, tanto en la ley nacional como en la ley provincial, se analiza uno de los tipos de la violencia, que es la violencia económica y la patrimonial, a la cual nos vamos a hacer referencia ahora, más allá de que todos sabemos que hay otros tipos. Pero bueno, por ejemplo, la ley nacional lo que dice es que la violencia económica y patrimonial es aquella que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, y dejamos ahí con otro color el tema de la posesión, de la tenencia o la propiedad de sus bienes, porque lo estamos relacionando con todo lo que venimos hablando, y después también la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Sin dudas, la violencia económica es la primera prisión para las mujeres, que las lleva a sufrir otras violencias, porque es la más representativa de la pérdida de autonomía de ellas. Obviamente que es una de las violencias menos exploradas y visibilizadas, y hay que empezar a prestarle atención, porque generalmente situaciones de violencia física empiezan con pequeñas conductas que hacen a la demostración de violencia económica o de superioridad del hombre o de control del hombre hacia la mujer, y después esto se va incrementando. También hay situaciones en las que la mujer puede encontrarse en casos de violencia simbólica. Esto es a través de muchas circunstancias en las cuales la justicia no logra colocarse las gafas de género y entonces no logra analizar alguna situación en particular en la cual la mujer es colocada en determinada detrimento en cuanto al hombre, porque hay algunos patrones o algunos estereotipos que hacen que algunas conductas sean consideradas normales para la mujer y entonces no se esté visibilizando esa conducta que la oprime
y que pone al hombre en un escalón superior que la mujer y que evita o que le prohíbe a la mujer acceder a determinados bienes y a determinadas mejoras. Si tenemos que analizar la violencia de género y la vivienda en la Argentina, vamos analizando así en general cuáles son las situaciones en las cuales encontramos que se protege el acceso a la vivienda en las situaciones de emergencia en las que se encuentran estas mujeres víctimas de violencia, y la mayoría de las veces, en la mayoría de las situaciones se recurre a medidas cautelares, a medidas de abrigo y a medidas provisorias, y en algunas situaciones acciones de amparo. A través de todas estas circunstancias intentamos proteger y amparar a la mujer y a sus grupos familiares que son víctimas de violencia de género. Acá vamos a hacer referencia a qué ha sucedido con esto de analizar o de la falta de análisis, teniendo en cuenta aquellos estereotipos que quizás cada uno de nosotros tenemos incorporados y que no nos permiten visibilizar la situación en la que se encuentran algunas mujeres, y es en algunas situaciones, por ejemplo, la mujer, como veníamos diciendo, generalmente no se encuentra, no es titular registral de los inmuebles, y entonces en algunos fallos, como por ejemplo en este, se ha dado la situación en que en un concubinato los socios de esa unión, lo que hoy sería unión convivencial, habían comprado con fruto del trabajo y de la rentabilidad de su explotación agropecuaria varias fracciones de campo en distintos años, pero siempre como el hombre tenía o manifestaba una superioridad en el tema del desarrollo económico, en el tema de la visibilización que él hacía de su fuerza frente a la mujer, que a pesar de haber trabajado no solo en las cuestiones domésticas, sino también codo a codo con el hombre para acceder a todos los beneficios que ese concubinato había logrado, la realidad es que todos esos inmuebles fueron escriturados e inscritos únicamente a nombre del hombre. Esto por ahí también es una situación a veces más habitual de la que uno podría esperarse, de que, digamos, en relaciones de concubinato, donde ambos contribuyen, incluso hasta por ahí hay algún tipo de fondo de comercio en el cual ambos, digamos, comparten y trabajan, pero que digamos, en las relaciones de concubinato la mujer queda mucho más desprotegida, porque en las situaciones en las cuales todos los bienes quedan titularizados en cabeza del hombre. En esto por ahí también se ha empezado a avanzar en la jurisprudencia, ya hay más fallos en los cuales, digamos, se aplica un criterio de justicia, y a pesar de que la titularidad de los bienes estuviera el 100% en cabeza del hombre conviviente de esa pareja, digamos, se aplican distintas teorías jurídicas para decir que en realidad no corresponde esa atribución al conviviente, sino reconocer también, digamos, parte de esos bienes a la conviviente, que aunque no los tiene registralmente. Esto obviamente en el matrimonio es diferente, siempre y cuando estuvieran bajo un régimen de ganancialidad. Pero por suerte ya la justicia ha empezado a avanzar y hay varios fallos en este sentido, incluso de la Corte de Provincia de Claro, ahí de dejamos ese, pero en realidad ya ha avanzado bastante la jurisprudencia en poder visibilizar esta situación y analizar la conducta o la situación en la que se encontraba la mujer como ama de casa, como trabajadora rural, sin haber obviamente, trabajadora rural y entre comillas, sin haber recibido nunca un salario y habiendo dedicado muchas horas de su día en estos trabajos, no solo domésticos, sino también a la par del hombre.
Y entonces por eso, en este caso, en donde su concubino había fallecido y en donde obviamente había quedado excluida del acceso a ese inmueble, se le reconoce en la disolución de la sociedad de hecho el 50% de esas fracciones de campo adquiridas. También encontramos una situación en donde, en un caso en el cual el inmueble pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina y le había dado la tenencia precaria a uno de sus agentes que se encontraba en unión convivencial, frente a un caso de violencia familiar, se le da la atribución de la vivienda a la víctima, que estaba a cargo de 3 hijos, además se encontraba sin trabajo y además tenía una situación muy delicada de salud porque portaba una bomba de insulina, y entonces en ese caso, a pesar de que en realidad se le había solicitado porque ella no tenía ningún derecho sobre esa vivienda, a partir del artículo 526 del Código Civil y Comercial se le da esa atribución de la vivienda. Y en este caso, la Fuerza Aérea, como propietaria de ese inmueble, tiene un deber de abstenerse. En ese caso, la Fuerza Aérea ha debido abstenerse en cumplimiento de las convenciones internacionales, porque si no, podría haberse considerado que esta Fuerza Aérea iba a incurrir en una situación de violencia institucional frente al caso de intentar dejar afuera de la vivienda a la señora con toda su familia. Adviértase que quizás, digamos, con fundamentos semejantes a uno de los fallos que comentamos al principio, aunque no sea la conviviente quien tenga la titularidad, cuando hay situaciones de vulnerabilidad por niños menores de edad, situación, digamos, de salud de la mujer en este caso, o alguna otra situación de vulnerabilidad, como estos precedentes fuerzan, digamos, lo que sería el derecho de propiedad, tan estrictamente y literalmente tomado, quién tiene la titularidad de atribuirle el hogar o dejarle el hogar a esa persona, y hacer prevalecer estos otros derechos por sobre una concepción tan, decimos, decimonónica, tan absoluta de la propiedad privada. Y acá también pensar que uno a veces traía ese preconcepto de que la mujer acá en la casa, a cargo de los hijos, no hace mucha actividad, y la realidad es que a partir también del artículo 660 del Código Civil y Comercial se incorpora un valor patrimonial a las tareas de cuidado y de crianza. Para esto tenemos que tener en cuenta que incluso como en nuestro rol asesor, podemos, y para que la propia mujer visibilice el valor económico que tiene el trabajo que hace día a día con los trabajos domésticos y las tareas de cuidado, hay una calculadora dentro de la página de Argentina, Bueno, ahí lo teníamos, porque no sé no quiero dejar de compartir esto, Ahora porque al final lo mostramos. Hay una calculadora que nos ayuda a analizar qué valor tienen esas tareas de cuidado de acuerdo a la cantidad de horas que uno va destinando a esas tareas de cuidado. Entonces, más allá de ir colocando algunos datos personales en cuanto a la edad, en cuanto a la cantidad de hijos, en cuanto a si alguno de los hijos tiene alguna discapacidad, se abre toda la posibilidad de decir cuántos minutos, a partir de 15 minutos, y uno va sumando de a 15, cuántos minutos le dedica al día para preparar la comida, para ayudar a los hijos en la tarea escolar, para lavar la ropa y colgarla, para limpiar, para hacer trámites, para hacer mandados, para lavar y planchar la ropa, para amamantar, hasta también para cuidar las mascotas y las plantas. Y entonces, luego, además también en esa calculadora preguntan cuáles son los niveles de estudio de la persona que está consultando, y cuando termina, que no lleva más de 4 o 5 minutos completar esta calculadora, saca el valor,
le sale el valor de lo que mensualmente esa mujer está trabajando, y ese trabajo informal y esa situación no se está teniendo en cuenta. Esto es así porque después, frente a un pedido de alimentos, la mujer con toda esa actividad que realiza, obviamente que también tiene ese valor patrimonial que ella incorpora a esa situación familiar. No obstante eso, también tenemos otras políticas públicas, como reconocer años de aporte a las mujeres, años de aportes previsionales a aquellas mujeres que no han trabajado formalmente. Por año, por la cantidad de hijos, se le reconoce un año de aportes, e incluso se le suma un año más si este hijo ha sido adoptado o adoptada, y también se le suma un año si tiene alguna discapacidad ese hijo. Estas son otras políticas públicas destinadas a reconocerle a la mujer todo ese trabajo que ha tenido en la casa con estas tareas de cuidado y de crianza. Hay otras situaciones en las que no solo se insta a que la mujer que por alguna situación de violencia haya tenido que irse del hogar, que pueda reintegrarse al hogar, pero también hay otras situaciones que excluyen al violento del hogar. Entonces, en algunos casos, cuando cesa la violencia y existen hijos menores, con estas situaciones de reintegro se le permite a la mujer volver a esa misma vivienda, y entonces acá, reintegrándola al hogar, se le da un derecho personal a ocupar el bien. Pero no solamente en una pareja, sino también se ha reconocido en otros casos la situación de una señora de mayor edad que ha necesitado pedir la exclusión de su hija y de sus nietos por los comportamientos violentos que han tenido ellos frente a esta señora, madre y abuela. En otras situaciones, habíamos dicho que otra de las medidas a las cuales se recurría para proteger o para acceder al derecho a la vivienda adecuada era, por ejemplo, en situaciones de amparo. Una señora con 5 hijos menores de edad le había solicitado a la provincia de Buenos Aires y en particular a la Municipalidad de La Plata, vía amparo, que se le provea una vivienda adecuada. La realidad es que tanto en primera como en segunda instancia fue rechazada la posibilidad de acceder a una vivienda, pero ante la interposición de un recurso extraordinario por parte del defensor de esta señora, se ha condenado a la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata que provean vivienda adecuada dentro de un plazo que no exceda de los 60 días a partir de la notificación. Pero obviamente que para no dejar a la persona que ya venía solicitando esta situación, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad absoluta, a que también hasta tanto se le dé una vivienda, se cubra el costo. Dentro de la siguiente de 48 horas se cubre el costo por el alojamiento de esta familia en algún complejo habitacional, en algún hotel y demás. Además, también en este caso se le daba, en realidad la justicia ordenaba a la provincia, a la municipalidad, otorgar algún tipo de subsidio económico para el cual esta mujer pueda solventar de la mejor manera y llevar adelante no solo la vivienda, sino el acceso al alimento. Así que son todas circunstancias que vamos mencionando como para traer las distintas resoluciones judiciales que ya están dando vuelta. Entonces, otras medidas judiciales en caso de violencia que se han tomado es liquidación anticipada de bienes de la comunidad ganancial, el alejamiento, de uno o el reintegro del otro de acuerdo a la situación particular, la protección a la vivienda, la atribución de la vivienda a alguna mujer, la imposibilidad. También hemos visto algunos otros fallos en donde se ha dispuesto la imposibilidad de, por ejemplo, el hombre de disponer de la vivienda o
de destruir, de no destruir, de no ocultar, de no trasladar bienes gananciales o comunes de la pareja o de la unión convivencial, todas como medidas judiciales a tomar. Y después también disponer de las medidas de abrigo en refugios para seguridad de la víctima y de la familia. Con respecto a este tema de las medidas de abrigo, tenemos refugios a los cuales las mujeres pueden recurrir de manera inmediata luego de que han salido huyendo de sus viviendas, pero también después habría que tener casas de medio camino en donde no solo sea un lugar para vivir, sino también se les permita tener una capacitación para lograr acceder a algún trabajo, para que no sé, cuanto antes puedan acceder a tener algún ingreso económico con el cual sustentar no solo el alimento para ellas, sino también para sus hijos. Y entonces quizás las políticas públicas destinadas a esta casa de medio camino no son tan fuertes como las que necesitamos, porque generalmente las mujeres que luego de esa situación de refugio y de urgencia pasan a otros lugares, o por ahí no pasan porque no existen estas casas de medio camino, lamentablemente o se quedan en la calle o vuelven a vivir con situación de violencia, claro, digamos que se quiso evitar. Que se quiso evitar porque no tienen otra situación económica a la cual poder recurrir. Finalmente, lo que queremos es, como ambas somos docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dejarles como una última reflexión, porque nosotros creemos que nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la parte social por ahí es lo que menos le damos bolilla dentro de los docentes, pero como en esa parte social lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de visibilizar esa necesidad y ese reclamo que tiene nuestra sociedad para que podamos incorporar dentro de la enseñanza del derecho y esa enseñanza del derecho de calidad, asumir como no solo docentes, sino también como operadores y operadoras jurídicas, ese compromiso que nuestro Estado ha garantizado y también ha asumido a nivel internacional y que además le ha dado jerarquía constitucional. Y entonces, con el acceso a la justicia, nosotros sabemos que muchos estudiantes el día de mañana van a acceder a ocupar cargos dentro de la justicia, y si no también del otro lado, como abogados y abogadas, que nosotros le podamos permitir el acceso a la justicia a todos estos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo es importantísimo transversalizar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Y no vamos a decir obviamente únicamente la perspectiva de género, sino la perspectiva de derechos humanos en la enseñanza del derecho. Es fundamental para que entre todos y todas podamos hacer una vida mejor vivida. Entonces queríamos compartir también una última reflexión que dice que los progresos que hemos logrado las mujeres en poco más de medio siglo son tan indiscutibles como las desigualdades de género que subsisten todavía. Y esto tener en cuenta siempre el principio de igualdad de todos y todas frente a la ley para que las situaciones de discriminación sean mínimas o inexistentes en nuestras sociedades. Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que teníamos para contarles en el encuentro de hoy, pretendiendo, bueno, abordar, como les dijimos, situaciones que entendemos que se les pueden plantear a ustedes como bueno, operadores jurídicos, y tratar también de darles herramientas para que ustedes puedan asesorar a aquellos que se acercan a los juzgados y que muchas veces, más que todas las mujeres, poder asesorarlas en cómo llegar a una titulación segura de sus viviendas, y también darles estas herramientas en el sentido de argumentos jurídicos para poder, digamos, fundamentar sus sentencias y quizás lograr la justicia de los casos, aunque a veces no tengamos
tan fresco estas, digamos, cómo aplicar el derecho, bueno, darles estas herramientas que entendíamos que pueden estar a mano para resolver los casos con justicia y teniendo este enfoque y esta perspectiva de género en cada una de sus decisiones. Nos abrimos a preguntas, a intercambio, que también es la parte linda de estas charlas. Y por ahí consultarles qué situaciones se encuentran o en la cotidianidad de los juzgados que están a cargo de ustedes, que nos puedan también llegar situaciones particulares para que desde el observatorio nosotros podamos hacer un acompañamiento o un análisis en conjunto de algunas situaciones que por ahí se nos han escapado, porque realmente son muchas las problemáticas que se vinculan con el acceso a la vivienda y que obviamente derivan en situaciones de violencia, situaciones de discriminación, etcétera, etcétera. Bueno, arranco yo de nuevo, Sebastián Martínez. Bueno, primero agradecerles otra vez. Han concretado un montón de cosas. La verdad que todo ese glosario de herramientas que han desplegado, me parece que a los fines prácticos van a servir de muchísimo. Yo quería un poco contextualizar la intervención, al menos de los jueces de paz, en esto que está asociado a las violencias, porque el ámbito de intervención de los jueces pareciera acotado al cese de la violencia, en los procesos de la ley provincial 12569 o la ley de protección integral, la ley nacional, que nos da un margen más amplio de intervención. Entonces la práctica concreta nos indica que la intervención es una intervención de tipo cautelar, de tipo urgente, donde las herramientas de protección están dirigidas al cese de la violencia, casi siempre violencia de tipo físico, ¿sí? De tipo psicológico, y muy pocas veces manifestada o aprendida intelectualmente por los jueces las violencias económicas. A mí lo que me parece que esto es un terreno fértil desde el punto de vista sobre todo del derecho de la información, o dejar preparado, jalonado el territorio en favor de pretensiones después de las mujeres, donde estos contextos de intervención judicial urgente pueden servir como prueba. Recién cuando ustedes hablaban del supuesto de las exclusiones del hogar del varón, donde queda la mujer, yo he visto muchísimas argumentaciones que siempre vienen de la protección de los niños, ¿está? El tema es cuando no hay niños, cuando está la mujer en solitario. Me gustaría ver si podrían ahondar en algún nivel de argumentación en favor de aquella mujer, ¿sí? Que queda en el hogar, pero sin la presencia de niños, porque siempre la protección está dirigida o argumentada desde la niñez y no desde la propia perspectiva de la mujer y la desigualdad estructural que es inicial y que es básica en este contexto. A mí me parece que también para el operador jurídico, para el funcionario que, digamos, a través de los cuerpos técnicos escucha a la mujer, digamos, en esa situación de violencia, en donde se debió excluir al hombre, obviamente y sin revictimizarla, porque siempre hay una fina línea entre escucharla y analizar algunas circunstancias y ponerla de vuelta y revictimizarla, pero analizar el contexto económico de la mujer frente a un caso de violencia física, que es lo que por ahí más les llega a ustedes, seguramente detrás tiene situaciones de violencia económica que fueron previas, por eso que decíamos que generalmente la violencia no es que arranca de manera física, sino que se va manifestando muy lentamente y solapadamente a través de la violencia económica, que hace que no le permite usar la tarjeta, le esconde las cosas para trabajar. Le provee la plata, no tiene sus propios recursos. Que le pregunta en qué gastó, y entonces eso va incrementándose, pero generan un contexto que después llega a esa violencia física. Entonces, me parece que más allá de que la jurisprudencia se ha animado en proteger a los niños, niñas y adolescentes, me parece que la normativa internacional también nos da marco y encuadre jurídico para poder proteger a la mujer, aún en aquellos casos en los que no hay niños y niñas. Obviamente que si la mujer tiene edad avanzada es
tenemos que pensar en la interseccionalidad, que si es mujer, de edad avanzada, si tiene pocos estudios, si es migrante, y todas las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta que la ponen en mayores situaciones de vulnerabilidad, pero siempre con la protección de digamos, con la normativa de la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, de la Convención Interamericana, la normativa, claro, porque la violencia económica y la patrimonial es la que nos da el contexto para poder, creo yo, y también el pacto, que es el que concibe al derecho de acceso a una vivienda digna de manera más amplia en el mundo. Entonces, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales es el que nos da también, por eso creo que en una de las primeras hicimos hincapié, en las primeras de mi intervención, hicimos hincapié en el derecho de acceso a una vivienda, ojo, tomen el pacto porque nos da una concepción muy amplia del derecho a la vivienda. A mí me parece, porque, bueno, por la poca experiencia que tenemos, nunca ejerciendo la función judicial, siempre en una función de superintendencia, mirando los desempeños judiciales. Pero hemos visto, nos parece, que dispuestos las medidas de cese de hostigamiento, que es la medida general que se dispone siempre, que muchos dicen que es la medida que no causa perjuicio, porque si, para el varón, ¿no? Porque si yo no hostigo, si me mandan a no hostigar, no estoy haciendo nada. Ahora, muchas veces, a propósito de la notificación de la medida de cese de hostigamiento, que está referido principalmente al hostigamiento físico, la represalia del varón viene por otro tipo de hostigamientos. Muchas veces son los mecanismos económicos de hostigamiento, ¿no? Qué sé yo, claro, si la mujer está en la cortarle la obra social, o incidir sobre la vivienda a través de terceras personas, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, no pagar una hipoteca, no pagar un alquiler. O servicios, o el crédito mismo. ¿Sí? El tema de los alimentos cuando hay niños, pero bueno, volvemos a hablar de la incorporación de los niños y entonces ellos obviamente tienen su protección en el marco internacional y con... Claro. Por ejemplo, tenemos muchísimos casos donde, denunciada la situación de ese hostigamiento por parte de la mujer, muchos jueces disponen la remisión de los antecedentes al agente fiscal para que investigue si eso no constituye desobediencia a la orden, ¿sí? Si esos hostigamientos indirectos no constituyen desobediencia. Es difícil, pero bueno, es una manera de interpretar. Yo no sé si es difícil, me parece que es a lo que menos... Desde el punto de vista de lo que es la concepción penal, ¿eh? Claro, bueno, desde lo penal, claro. La constitución del tipo de desobediencia. Habría que ver cuál es el contenido de la orden y el alcance del contenido de esa orden para decir que después con determinados actos está desobedecida. ¿Sí? Desde el punto de vista de legalidad penal, por ahí es complicado. Sí, eso puede ser. Sí. Porque es más acotado todo lo penal. Exacto. Entre lo civil y familiar uno puede, digamos, tiene un marco más amplio, pero dentro de lo penal ya ahí... Sí. Y después lo que observamos es que los continentes de discusión en el ámbito de la ley de protección de la violencia parecen continentes que son escasos a los fines de intervención judicial. Muchos jueces se quedan con las ganas y no avanzan porque ven acotada su intervención. La justicia de paz sobre todo. Y si no, van hacia las acciones típicas, la violencia y restablecer una paz. Vamos a parar una discusión que tiene que ver con los alimentos, con el cuidado personal de los niños. Compensación económica. No tenemos mucho de compensación económica, que sería un ámbito más interesante para poder argumentar en favor de estos derechos. Claro. El tema es generar algún nivel de creatividad, todo trazado con las gafas de la perspectiva de género. Sí, por eso comentábamos casos y comentábamos argumentos que se han utilizado como para, bueno, generar esta creatividad al momento de resolver estas situaciones. Bien. Primero ponerlas, digamos, visibilizarlas y después intentar, bueno, utilizar estas herramientas que a veces no es la norma tan taxativa y tan escrita y la aplicación tan gráfica del derecho, sino que tenemos que por ahí quizás empezar a pensar esta parte creativa y argumentar en tratados internacionales, en otro tipo de normas, para poder, bueno, ser más justos con la resolución del caso. Bueno, y en esa tarea importantísimo o primordial es que esto sea introducido por los defensores, ¿no? La capacitación de los defensores, que son los que abren paso, ¿sí?
Claro, por Estos ejemplo, reclamos. en un caso, una situación particular que se le presentó al defensor del pueblo de la ciudad autónoma, es que frente a la cantidad de casos de violencia, de exclusión, de la falta de atribución y demás, y de las reuniones Patrones. previas que habían tenido con distintos organismos de la ciudad, no le quedó otra que armar un proyecto de ley que lo presentó fundamentándolo en todo esto previo que les estoy contando, para solicitarle al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma y a todas no me acuerdo ahora cómo se llama la subsecretaría que se encarga de las políticas destinadas a la vivienda, a que incorpore y priorice también, así como en el proyecto de la ley de regularización nominal, que prioricen a la mujer en cuanto a la regularización de los inmuebles a su nombre, y que si están censados y falta la mención de la mujer, vuelvan a censarlos y que incorporen a la mujer. Entonces, se ve que en todos los casos que le llegaba y que él intervenía, no alcanzaron, tuvo reuniones, no alcanzaron, no es un camino fácil el que tenemos todos los que estamos atrás de estas cuestiones. Es un camino muy difícil, y la creatividad quizás sea mucho más difícil aún, porque muchos todavía estamos haciendo un proceso interno de deconstrucción y de poder visibilizar en el día a día todas esas conductas machistas que tenemos, y de abrir nuestras mentes a la total igualdad entre el hombre y la mujer, porque las cuestiones, las diferencias siguen existiendo. Me parece importante, ahora que las estaba escuchando, para el contexto, viste que hay un contexto objetivo de discriminación, una apertura en cuanto a prueba podría ser de lo que saliera del censo, porque en el censo va a salir la vivienda informal, pero que también van a vivir más de la mitad mujeres. Entonces, son también siempre pruebas para acompañar esa información sumaria, que me parece que es un recurso muy importante el que explicaron ustedes hoy sobre información sumaria que pueden hacer los juzgados, no solo cuando la mujer, por ejemplo, es común que vaya a pedir, haga la información sumaria para poder acceder a recursos que brinda el Estado, sino la inversión de cuando lo pide el varón, ya quedar registrado que también tiene la posesión la mujer. Sí, totalmente. Sí, ahí actuar oficiosamente no está mal, ahí, en eso que preguntaba Sebastián. Creo que todo lo contrario. Es empezar a trabajar esta perspectiva de género. En términos sencillos y vulgares, yo creo que cualquier operador tendría que preguntar, ¿y la mujer dónde está la mujer? Bueno, ¿dónde está la mujer? Que siempre hay, ¿no? Niños mediante o no, bueno, ¿y su mujer? Sería la pregunta, ¿no? O capaz su pareja. O su pareja, ¿cómo fuere? La pregunta que fuere. Capaz su pareja. Parece que hay otros. Hay otras personas que levantaron la mano para no captar. No vemos nosotras por acá, pero... Porque me parece que había un invitado. A ver, no. Sí, invitados hay varios, por lo que se ve. Que decía estudio de arquitectura o algo. Hizo la vez anterior había, sí, Iturria. O sea, bueno, habría que preguntarle si es un arquitecto. No. Acá hay una asistente, Alejandra, Estudio Iturria. que en muchas ocasiones dice nos faltan datos para colocar en contexto la situación que se plantea. Ajá, bien. Dice, se retrae colaboración o dinero en esos casos. Claro, por eso era cuando veníamos hablando de las otras manifestaciones de la violencia patrimonial. Sí, yo creo que muchas veces incluso es muy difícil también indagar sin generar reticencia de parte de frente a quien estamos, sobre cómo contextualizar adecuadamente la situación. Es sumamente difícil también este lugar de quizás indagar con
intención de poder acompañar o ayudar. Ahí Alejandra, sí, habilitate el micrófono. Hola, buenas tardes y disculpen que Hola, sobre Alejandra. el final me he incorporado. Una Pero- operadora de la Cámara de Operaciones. Más Sí. complicada todavía porque tiene el Perdón, recurso mediante. sí, por eso un poco hablé de esto, de que queda muy fuera de contexto muchas veces en los casos de violencia, se presentan pocos datos, es decir, son apenas unas líneas, unos párrafos y a veces sin informe ambiental. Claro. Muchísimas veces esto lo que nos pasa es que con mujeres y con grado de vulnerabilidad por la edad, digamos, no solo en contexto de pobreza, ¿no? De falta de recursos, no tenemos mucha más información. Es decir, poder decir y ampliar medidas es muy difícil y en abstracto. Y en esto siempre corremos el riesgo de prejuzgar y que luego nos saquen del proceso. Digamos, si uno avanza muchas veces sobre algunas cosas sin tener un apoyo en informes, fundamentalmente el ambiental, ¿no? O declaraciones de familia ampliada, o bueno, se hace muy complicado ir más allá de lo que a lo mejor el juez que ha tomado la primer medida ha hecho, digamos. Solo se puede a lo mejor confirmar, o digamos, no mucho más. Y las medidas de oficio demoran mucho. En este sentido, si nosotros le seguimos pidiendo a quien se presenta como denunciante que haga medidas, esto es como continuarle el derrotero judicial que se le dificulta mucho. Entonces, por eso digo, y no contamos con instrumentos de oficio que trabajen de forma inmediata. Digamos, hay poco recurso humano dentro del cuerpo técnico del juzgado, la Cámara no tiene su propio cuerpo técnico, como para requerir alguna información en un plazo breve, ¿sí? Entonces, bueno, estamos entre devolver el expediente a primera instancia para que continúen el proceso y a pedir medidas. Es decir, es un balance constante entre qué es lo que se debe priorizar, ¿sí? Muy difícil. Disculpen, pero Difícil. sinceramente nos encontramos cada vez con un volumen lamentablemente creciente de casos, muy, muy importante, digamos, de casos, y con estas limitaciones. No es para excusarme, ni muchísimo menos, sino tal vez mostrar qué es lo que a diario nos sucede. Sí, es muy interesante lo que vos decís porque obviamente que no es falta de ganas de hacer, sino que la falta de recursos es una limitante constante. Sí. Alejandra, como ustedes habían explicado en la primera clase, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14 y la observación general del Comité número 32, determina que cuando no hay igualdad de armas cuando el caso amerita la perspectiva de género, tenemos que explicitar eso en un resolutorio y podemos avanzar en otros carriles procesales. Por eso es importante visibilizar que estamos en un caso de perspectiva de género, donde ahí no vamos a estar limitados con el principio dispositivo, otras herramientas que son propias para otro tipo de procesos. Pero bueno, hay que explicitarlo porque, por supuesto, la legítima defensa para la contraparte, los plazos y demás, pero yo entiendo que se puede
abrir esos carriles. Sí, sí, desde ya, María Silvia, muchísimas gracias. El tema es cuando, frente a casos concretos, tenés el temor de que te desplacen de la causa, porque no es demasiado sencillo avanzar con esas medidas. Es decir, al menos nosotros tratamos de visibilizar en qué casos avanzar y en qué, bueno, solo confirmar, ¿sí? Pero bueno, nos encontramos con esa limitación al menos de falta de prueba. Claro. Sí, en la hipótesis de la confirmación de lo decidido, aun cuando no venga argumentado desde el género, pero la solución sea en definitiva favorable a la posición de la mujer, es un balance que me imagino deben hacer permanentemente. Y otra alternativa es remitir a la instancia para producir eso que no se produjo, esa información. Sí, que sí, no se eso es produce. habitual, Bien. Eso la remisión sí, porque son ellos los que tienen los medios técnicos como para avanzar, sí, eso Lo por que pasa es que supuesto. hay que encontrar También hay que encontrar el argumento de revocación, o sea, el error indicando en qué consiste y volverlo a la instancia. Sí, yo digo que bueno, que la posición del juez de segunda instancia es tal vez más complicada en la instancia revisora que el juez de grado, ¿no? Que tiene por delante todo. Claro, Bueno, después uno piensa en la víctima que, por ejemplo, mediante el amparo pidió el acceso a una vivienda o que se le reconozca por parte del Estado del acceso a la vivienda, pasa por primera instancia, sale negativo, pasa por segunda instancia y se confirma lo que dice la primera instancia, y obviamente que durante todo ese tiempo la vulnerabilidad de ella y de toda su familia, su grupo familiar, hace que generalmente muchos estén viviendo en la calle, ¿no? eso es verdad. Si no hay una Entonces, protección pero bueno, cautelar de por medio, sí, exactamente. Sí, sí. pero es nuestra realidad, digamos, es que no podemos ser, Y no podemos ser, muchas cosas cuando llegan a las instancias extraordinarias de las cortes, los superiores tribunales, lo único que pueden hacer las cortes es decir lo que se debió hacer y no se hizo, que no es para el caso futuro, no para ese caso, no es que remedia el caso. Eso es verdad. Pero bueno, se generan estándares de intervención. Bueno. sí. Bueno, sí, Bueno, es para pensar y repensar un montón de situaciones. Creemos siempre con Natalia que lo importante es empezar a abrir los ojos también y a visibilizar cosas que también nosotras venimos trabajando hace un montón de tiempo en lo que es la regularización dominial, y en este último tiempo empezamos a enfocar en lo que es la perspectiva de género. Entonces también, digamos, ha sido, y la ley Pierri venimos trabajando desde hace un montón, y en políticas de regularización dominial, porque es lo que primero nos convocó a trabajar en esta temática, y no hace tanto que empezamos a visibilizar la perspectiva de género nosotras, y también empezar a trabajarla. Por eso creemos que es sumamente importante todo digamos, estos encuentros y estos intercambios para empezar a poner a replantearnos temas que hasta no hace mucho estaban totalmente invisibilizados. No era que no pasaban, no, todo lo contrario. Entonces, bueno, empezar a replantear, intercambiar estrategias, herramientas y esto, bueno, en el caso digamos, del ámbito judicial, distintos argumentos que pueden ser usados para, bueno, para terminar de fundamentar o argumentar alguna decisión. Natalia y Lorena, volviendo un poco al convite que hice inicialmente cuando dije que esto recién empieza, y a propósito de las intervenciones de recién, podemos pensar a determinado tiempo vista, ¿sí? Algún taller, ¿sí? Para indagar, ¿sí? Sobre gestiones procesales y gestiones decisorias en concreto, que se puede hacer a nivel de las instancias o a nivel de las instancias revisoras,
a propósito de esto de hacer efectiva la perspectiva de género en concreto, en los casos concretos, ¿sí? Con herramientas de gestión procesal concretas, con herramientas decisorias concretas, como dice María Silvia, sacar una providencia o exteriorizar una providencia que se trata de un caso para analizar con perspectiva de género y a partir de ahí, ¿sí? Hacer las modulaciones correspondientes. No sé si hay más intervenciones, nosotros de nuestra parte estamos más que satisfechos, estamos a 2 horas vista del inicio, y bueno, nuevamente agradecer, ¿sí? La intervención de ustedes, sobre todo de un instituto desde la universidad pública de donde muchos nosotros egresamos. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. Las agradecidas somos nosotras por la convocatoria. La verdad es que nos encantan estos temas y nos gusta esta ida y vuelta que estamos teniendo con ustedes porque me parece que es sumamente enriquecedor tanto para el observatorio como, bueno, sobre todo para el observatorio, pero también como para nosotras como docentes para poder, visibilizar esto que decíamos, transversalizar la perspectiva de género en futuros operadores jurídicos, que es también un gran desafío que tenemos nosotras como docentes y que nos lo replanteamos todo el tiempo. Bueno, entonces el desafío, sigamos trabajando juntos, ¿les parece? ¿Así? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por el Bueno, tiempo. gracias. Hasta luego.